día es un poco las cosas que estamos haciendo acá nosotros en nuestro grupo de investigación, pero también dar otros tipos de ejemplos y visiones de lo que se puede aportar desde esta famosa intersección entre la nanotecnología y la biotecnología. Lo primero que quisiera comenzar es, aprovechando el espacio y hacer publicidad, comentarles que nuestro centro de investigación, que es de nanotecnología, está inserto en la Universidad Mayor, y nosotros estamos, aunque suene raro, estamos literalmente ubicados arriba de un cerro, y el campus particularmente está enfocado en el área de las ciencias. Entonces está el área de las ciencias químicas, biológicas y también geológica. Ahora hace poquito se incorporó a nuestro campus. Es bastante bonito. Si es que alguien nos quiere visitar, está ¿En qué totalmente parte abierto. se encuentra exactamente? En Huachuraba, en Ujú. Santiago. Ya. Si alguien quiere Sí. escribirme, quiere venir, tenemos un programa de doctorado también. Cualquier información, no tengan ningún miedo, ¿Y nos escríbanme. puedes mandar ese programa para así yo enviarlo a las personas? Porque no todo el mundo llegó ya a la charla, pero muchos se inscribieron. Entonces estaría bueno como para tenerlo y enviárselo a esas personas. Quizás al... Súper. Sí, lo pueden enviar todo eso. De todas formas, ahora en la diapositiva deberían, me imagino, ver un código QR. Sí, está. Ese código QR los va a llevar directamente, ya aquí no sé la palabra, pero es Linktree, donde deberían ustedes poder ver acceso a la universidad, a nuestro centro de investigación y también al programa de doctorado. Así que eso también los invito a que lo revisen. También tenemos Instagram, que creo que esto da acceso también al Instagram, que publicamos regularmente los papers que publicamos, investigaciones, etcétera. Así que 100% invitados, tanto los que nos están escuchando ahora, los que nos pueden escuchar posteriormente, a que contactemos, hagamos vinculación, que los estudiantes puedan viajar, etcétera, súper abierto a todas esas posibilidades. Eh, También comentarles sobre las cosas que hacemos en nuestro centro de investigación. Nosotros nos enfocamos, a pesar que diga el nombre nanotecnología, también en realidad vemos materiales en términos generales. Tenemos investigadores que hacen investigaciones en polímeros, ya sea para remediación de agua, energías, construcción. También tenemos investigadores que se dedican a la parte de evaluación de simulación computacional, ya sea de propiedades mecánicas, predicciones, etcétera. Tenemos investigadores que están encargados también del desarrollo de baterías. También tenemos investigadores que se dedican al tema de la evaluación de la corrosión en ambientes extremos. Hay otros investigadores que se dedican particularmente al área de agricultura y también tenemos investigadores que se dedican a remediación ambiental, ya sea desde el punto de vista de nanomateriales o materiales macro. ¿Ya? Entonces, la invitación totalmente abierta a que si quieren abordar algún problema de materiales, nuestro centro no solamente cuenta con los profesionales para poder abordar las temáticas, sino que también con el equipamiento para poder desarrollar y llevar a cabo esa idea. ¿Ya? También, obviamente, en el contexto de Chile, yo diría que el 90% de todas nuestras actividades están financiadas, ya sean por proyectos del gobierno o de la universidad. ¿Ya? Entonces, también tenemos financiamiento para poder llevar a cabo esta investigación. Dicho eso, de lo que les voy a comentar hoy día, para mí en realidad cualquier cosa que les voy a decir no la hago solo, de hecho probablemente no hago nada de eso, solamente me dedico a analizar los datos. Los que se encargan de hacer el trabajo son todo el resto de las personas que se ubican en esta foto, varios de ellos con el ojo cerrado. Entonces me cuesta sacar fotos de grupo muchas veces. Pero claro, ellas son las personas más importantes de los que llevan a cabo las tareas de laboratorio y de lo que les voy a conversar parte el día de hoy. Dicho eso, ¿qué es lo que nos encargamos nosotros en nuestro grupo de investigación? Principalmente nuestro objetivo es desarrollar biomaterial y nanomateriales para el desarrollo de tratamientos biomédicos, que van a ver que parte de lo que voy a centrar esta charla, donde hemos trabajado con desarrollo de implantes corneales, tratamiento de infecciones, para lo que es piel, tratamiento de las biopelículas, cierres de herida, en corazón hemos trabajado con material inyectable y parche electroconductivo, y todo eso unido a través de lo que es ciencia básica, es decir, no conseguimos llegar a lo aplicado sin antes haber pasado por lo que es ciencia básica. No obstante, también yo que estuve un periodo fuera de Chile, cuando volví al país, también habían otros desafíos que eran importantes abordar, y yo creo que esta charla, les voy a contar después, pero creo que va en esa dirección. Uno se da cuenta que volviendo a su país hay otras realidades que también son igual o más relevantes como desafío a llevar a cabo, y en el que yo creo que también he estado tratando de aportar mi grano de arena. Entre eso está el ámbito de la agricultura,
que tenemos proyectos que son grandes dentro de Chile para llevar a cabo. También tenemos algunos proyectos de remediación ambiental y también hemos enfrentado grandes desafíos en términos de acuicultura. Y entonces, les voy a ir contando eso un poco a lo largo de la charla. Pero esto es más o menos lo que desarrollamos en nuestro grupo de investigación. Claro, son muchos temas y abarcan muchas cosas, entonces también es parte del por qué ya no ingreso tanto al laboratorio. Pero súper contento de poder afrontar desafíos que en realidad también son importantes para al menos los países aquí en Latinoamérica y particularmente Chile. Entonces un poco hoy día, y aquí voy a ir ya comentando sobre la charla, cuando Cari me invitó, yo acepté, pero después tuve que meditar un poco de a qué estaba aceptando. Eh, y claro, yo me preguntaba cómo lo que nosotros hacemos podría contribuir a una ciudad sustentable. Y claro, uno haciendo análisis, incluido preguntándole a ChatGPT, uno termina dándose cuenta que todo lo que hace, de una u otra forma, apunta en esta dirección, porque la ciudad no solamente involucra edificios, sino que lo principal son las personas que viven ahí y cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, yo creo que también esta charla, al menos a mí, me ha servido también para ordenar un poco el pensamiento de que hay que siempre no solamente mirar la pintura en el foco principal, sino que también mirarla desde afuera, el cuadro completo. Entonces, un poco voy a intentar estructurarle esta charla en función de cómo, si esto fuera una ciudad, es que hay que encontrarse en la intersección de entre ambas avenidas, ¿ya? Entonces, partamos con la nanotecnología. Y acá entendiendo que puede haber personas de distintas áreas, voy a tratar de ser lo más simplista posible y evitar caer en tecnicismo, que yo creo que no sé si me va a ser tan posible, ¿ya? Pero si tuviéramos que definir la nanotecnología, usualmente el ejemplo que se suele dar es que es 1 millón de veces más pequeño que el espesor de un cabello, ¿ya? Y eso es porque en realidad la definición de lo que es nano, digamos lo clásico, dice que va de 1 a 100 nanómetros en al menos una de sus dimensiones, ya sea largo, ancho, profundidad. Y tiene que haber intención humana en su desarrollo. Eso también es importante porque diferencia, por ejemplo, las proteínas que caben dentro de esta definición, no es nanotecnología porque es algo que ya están haciendo los sistemas biológicos, ¿ya? Entonces tiene que haber una intención humana en su desarrollo, ¿ya? No obstante, y con esto también para ser súper transparente con usted, el término de las definiciones suele ser una cosa bien ambigua porque uno fácilmente puede encontrar literatura en que habla de nanomateriales hasta casi una micra en tamaño, ¿ya? Pero un poco ahí el llamado es mantener la mente abierta al desarrollo de los distintos tipos de materiales. Una cosa que no voy a abordar, pero sí es interesante, es que el cambio de tamaño, de trabajar de cosas que uno puede ver, a trabajar en escalas que sabemos que están, pero que no las podemos ver, produce un cambio muy significativo en las propiedades de los materiales. Ya les voy a mostrar un ejemplo aplicado luego. No obstante, entre probablemente las cosas de tipo nanopartículas que más comunes existen y las que más probablemente también ustedes pueden haber escuchado, están las nanopartículas metálicas. Y acá, particularmente acá en Chile, por ejemplo, el boom es el cobre porque es parte de nuestros recursos naturales más importantes, pero también van a encontrar ustedes que respecto a nanopartículas de plata y nanopartículas de oro existe una amplia gama de productos que también pueden encontrar en el mercado. Después de ellas también, por ejemplo, están las nanopartículas lipídicas, que bueno, lo del COVID pareciera que nunca sucedió, pero sucedió, y también apareció como una gran novedad que involucraban este tipo de nanomateriales en las vacunas nuevas, ¿ya? No obstante, esto ya nosotros lo utilizamos en las cremas desde hace décadas, el tema de nanopartículas lipídicas, ¿ya? Entonces, es algo que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. También están las nanopartículas poliméricas, nanopartículas de arcilla, en base a carbono, y así podríamos estar todo el día tratando de establecer todos los tipos de nanopartículas que existen. ¿En dónde se ocupan los nanomateriales actualmente? Yo les diría que en este momento ya los nanomateriales y nanotecnología como tal se está ocupando en prácticamente todos los sectores productivos, ¿ya? Yo lo voy a contar acá un poco como broma. Acá en Chile, en el año 2015 se intentó hacer un marco regulatorio de la nanotecnología y dentro del marco regulatorio se prohibía el uso de nanotecnología. Y eso, bueno, al día de hoy, si esa ley el gobierno, o sea, el Parlamento lo hubiera aprobado, significaría que al menos en Chile no podríamos usar ni siquiera teléfonos celulares, ¿ya? Entonces,
Eso también nos habla de cosas que hay que ir sopesando y también espero que de esta charla salga algo de esa idea. ¿Ya? Pero actualmente, como les comentaba, se ocupan prácticamente todas las áreas, remediación, industria, medicina, generación de combustible, en todos van a encontrar nanotecnología, incluso en los cohetes que se están lanzando para llegar a Marte, porque resulta que los propelentes comunes que se solían utilizar tampoco eran suficientes para poder llegar a esa distancia. Entonces también se trabaja en nanomateriales desde el punto de vista, por ejemplo, de los propelentes. Pero ¿qué hace la nanotecnología tan importante? ¿Ya? Hay muchas propiedades que son súper relevantes, pero yo les dije que no quería caer en el tecnicismo, pero sí hay una que yo creo que uno debería considerar que es importante y es la relación superficie-volumen. ¿Ya? Y acá, bueno, yo a ustedes no lo veo, espero que ustedes sí me estén viendo a mí, pero imagínense que tienen un teléfono, el teléfono celular, y todos los átomos que están en la superficie son lo que ustedes pueden ver, ya que es lo que les demuestra esta figura o este esquema en el rectángulo más grande. Pero ¿qué pasa ahora? Si yo mi teléfono lo partiera por la mitad, ahora tengo más átomos en la superficie. Entonces ahora tengo más átomos que están porque ahora tengo dos mitades. Y así yo puedo ir dividiendo múltiples veces este cuadrito y voy a quedar con cuadritos muy chicos, nanopartículas, en que ahora ya los átomos que antes estaban ocultos dentro del cubo, ahora están expuestos hacia afuera. ¿Ya? Y eso significa que aumenta la superficie y baja el volumen de la nanopartícula. Dicho esto, todo esto se puede traducir en que usted en un volumen muy pequeñito de nanopartículas pueden tener grandes superficies, o sea, es decir, en un frasco de 1 ml usted fácil pueden tener 10 estadios de fútbol en términos de superficie. ¿Ya? Y eso le da una propiedad muy interesante a las nanopartículas porque en muy poquito espacio puedo darle una gran actividad diferenciada a los nanosistemas. Y yo les comenté que esto se puede ver en términos de propiedades. ¿Ya? Y una de las cosas más interesantes, por ejemplo, en el caso de las nanopartículas metálicas, el tema del color. Si esta presentación hubiera sido en vivo, ustedes hubieran encontrado en su asiento un lingotito de oro. No, mentira. Pero lo que sí es importante es que cuando ustedes ven los lingotes de oro, tienen un color característico que nosotros le decimos dorado. No obstante, cuando uno hace las nanopartículas, uno va a ver que su color cambia drásticamente. ¿Ya? Y esto tiene que ver con que ahora las propiedades de cómo interacciona la materia con la luz es muy distinto en términos de cuando tenemos tamaños más pequeñitos. ¿Ya? Y el mismo efecto ustedes lo pueden ver con otros metales. Por ejemplo, con la plata, esto es como se ve un lingote de plata. Pero si ustedes hacen nanopartículas de plata, lo más probable es que van a obtener un color amarillo, como que se ve en la figura. Y no obstante, también si yo a esas nanopartículas le cambio el tamaño, les cambio la morfología, puedo obtener otros tipos de coloración. ¿Ya? No es el foco en estos momentos, pero el color también me puede dar distintos tipos de aplicaciones en las nanopartículas. Entonces, son muchas las cosas que puedo variar para obtener distintos tipos de parámetros o propiedades o aplicaciones que puedo llevar a cabo con los nanomateriales. Otro punto que también es relevante, porque esto no es solamente que hay que hacerlo teoría, sino que también hay que llevarlo a sistemas productivos, es cómo se preparan los nanomateriales. ¿Ya? En la descripción general hay dos técnicas o dos caminos que son bien básicos. Uno es de arriba hacia abajo, es decir, que tengo un bloque de concreto y lo que hago con el bloque de concreto es molerlo hasta un punto tal de tener un tamaño de nanopartícula. ¿Ya? Y el otro camino es el de abajo hacia arriba, es decir, ahora parto desde mis átomos y lo que hago es tratar de aglomerar esos átomos hasta tener un tamaño de nanopartícula. ¿Ya? El que se ocupa más comúnmente en literatura es el segundo, el de abajo hacia arriba. ¿Ya? No obstante, el de arriba hacia abajo también es un método que está obteniendo bastante popularidad porque es el más reproducible de todos, pero requiere otras condicionantes también y dificultad en términos de síntesis. Pero por ambos caminos deberíamos ser capaces de llegar a lo que son las nanopartículas. Les comenté también el tema de que existen distintos tipos de nanomateriales. Están las lipídicas, están las poliméricas, metálicas, etcétera. Pero la gracia es que algunas en su interior son sistemas cerrados, es decir, no tienen ningún tipo de hueco en su interior. Por ejemplo, las metálicas. Pero en el caso de las lipídicas, por ejemplo, las poliméricas tienen espacio en su interior disponible. Eso hace que tengamos posibilidades que en algunos tipos de nanomateriales no solamente pudiéramos modificar su superficie, sino que también pudiéramos encapsular cosas en su interior. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las nanopartículas poliméricas y lipídicas, se utilizan mucho en encapsulamientos de drogas para hacer transporte en medicina.
¿ya? Porque tienen el espacio interno necesario que facilita no solamente el poder permear por barreras biológicas, sino que también hacer la entrega de las drogas que uno desea. Les voy a mostrar un ejemplo también de eso más adelante. Pero también no solamente existe el cómo uno se imagina una nanopartícula que puede ser como una esfera, sino que también podemos tener un material tipo hidrogel, un material poroso, en el cual si sus porosidades están dentro de la escala que yo les definí de nanotecnología, también son considerados como nanomateriales, ¿ya? Entonces existe una amplia variedad de nanomateriales que pueden ser desarrollados y la verdad es que en literatura ustedes pueden encontrar muchos tipos de ellos y que no solamente pueden ser aplicados solamente para medicina, sino que una misma formulación la podría aplicar a otro tipo de desafíos tecnológicos. Y una de las grandes cualidades que yo les comentaba es esta relación del superficie-volumen, porque ahora al ser tan chiquitita, y aquí ya vamos conectándolo con la biotecnología, es que ahora en un muy pequeño espacio le puedo dar una alta funcionalidad. ¿Y eso cómo lo hago? Por ejemplo, en el caso más biológico, añadiéndole moléculas de interés bioactivo, ¿ya? Estas pudieron ser un péptido, DNA, anticuerpo, droga, lo que ustedes quieran imaginar se puede poner en la superficie, ¿ya? Y eso obviamente le da distintas aplicaciones al tipo de nanomaterial que uno está desarrollando en el momento. Ahora, ya recorrimos la avenida de la nanotecnología, recorramos muy brevemente el campo de la biotecnología, ¿ya? En general, la biotecnología se tiende a definir como el uso de sistemas vivos, sus derivados, para llevarlo al sistema productivo. ¿Ya? Eso es como la definición más general de lo que es biotecnología. Y aquí se suelen utilizar ya sea a través de bacterias, células, extracción de DNA, RNA, proteína. Las enzimas se ocupan mucho actualmente en la industria. Y todo esto tiene que llegar a un sistema de escalabilidad y servicio, ¿ya? ¿Dónde vemos aplicaciones de biotecnología? Bueno, ahora en la actualidad fácil ustedes pueden encontrar muchas aplicaciones en términos de biomarcadores, biosensores, bioconversión, bioenergía, ecología molecular y bioremediación, ¿ya? Particularmente yo sé que el día de mañana me parece que hay una charla de bioremediación, entonces no me voy a detener mucho en esto porque prefiero que sea también a favor del expositor de mañana que se centre más en esa parte, ¿ya? Pero para que vean las cosas que se abordan desde el punto de vista de la biotecnología. Aplicaciones que se han dado generalmente se diferencian en términos de colores, ¿ya? Y esto va desde el rango de pasar por la industria médica, acuicultura, bioinformática, etcétera, ¿ya? Entonces, abarca también, al igual que la nanotecnología, un amplio espectro de posibilidades de aplicaciones. No obstante, la escalabilidad no es igual al de los sistemas nanotecnológicos, que son escalabilidades más relacionadas a la química, sino que acá son escalabilidades relacionadas a sistemas biológicos, ¿ya? Y en general lo que se hace acá son procesos, se hacen bioprocesos y se utilizan bioreactores para hacer los crecimientos de los distintos tipos de biomoléculas a utilizar, ¿ya? Lo cual también le pone una dificultad a los términos de escalabilidad, pero es totalmente factible y de hecho ya se hace en la actualidad. Y esto nos lleva a preguntarnos que en realidad, si bien es cierto, existe ventajas tanto del uso de nanotecnología y biotecnología, también existen algunas desventajas. Solamente les voy a mencionar algunas, pueden existir muchas más por si acaso, ¿ya? Pero por mencionar algunas, en el caso de la nanotecnología, por ejemplo, falta un marco regulatorio, aún está muy en pañal el tema de la nanotoxicología, es decir, cómo impacta los nanomateriales al medio ambiente y a la salud humana. También muchos de sus procesos, el proceso de síntesis química, tienden a ser poco sustentables y también existen algunas dudas respecto a su uso ético de este tipo de tecnología. Y vamos a ver que por el lado de la biotecnología también existen ciertas desventajas o preocupaciones, entre ellos que, si bien es cierto, se puede escalar los sistemas, son muy costosos y muchas de las cosas que se hacen por biotecnología requieren grandes cantidades del material para ser efectivas, ¿ya? También existe cierta reticencia social, y eso, por ejemplo, se puede ver en los casos de modificación genética de agricultura, por ejemplo, ¿ya? También existen problemas regulatorios. El caso es que también se necesita fortalecer la capacidad de manufactura y también la experiencia de los trabajadores que trabajan en esta área, ¿ya? Entonces, ambas áreas, si bien es cierto, muestran un gran avance y son importantes para nuestra sociedad, aún tienen problemas que deben solventar.
No obstante, cuando uno lo analiza por separado, uno dice, si las juntara ambas, podría sacar aún mucho mejores beneficios de ambas. Y aquí es donde ya nos centramos directo en la charla, es donde nos encontramos en esta esquina de esta grande avenida, que es la intersección de lo que es la nanotecnología con la biotecnología. Y acá yo un poco les comenté al principio que me costaba como visualizar dentro de lo que hacía, llevarlo al tema de una ciudad sustentable, pero claro, uno analizando se da cuenta que muchas de estas cosas uno ya las hace. Particularmente algunos de los tópicos que voy a evaluar, hay muchos más donde ustedes pueden encontrar ejemplos. Me voy a enfocar en lo que es biomedicina, acuicultura y agronomía como sistema agropecuario sustentable, pero también voy a darle un ejemplo al menos de lo que es remediación, lo que es combustible y también construcción, ya que también van a encontrar ejemplos de esta famosa intersección de nanotecnología con biotecnología, que también se denomina nanobiotecnología. Les voy a dar algunos ejemplos, voy a intentar no ser muy específico, no me queda tan, voy en la mitad de la charla, así que voy a tratar de ajustar lo máximo posible el tiempo. Una de las cosas que nosotros hemos trabajado es que las infecciones en heridas suelen ser bastante críticas, particularmente en pacientes con patologías asociadas, ¿ya? Particularmente en Chile, el 80% de los amputados en nuestro país se deben solamente a derivaciones de pie diabético, que es una de las patologías asociadas a la diabetes. Y esto es bien terrible porque la persona no solamente es que pierde una extremidad como tal y se acabó el problema, sino que socialmente deja de también funcionar de la forma que debería funcionar, y para el gobierno y el Estado también es una carga económica, ¿ya? Una de las cosas que nosotros probamos fue evaluar si es que podíamos hacer que en el tratamiento de una herida eliminar esta famosa biopelícula, porque el problema es que uno no la puede tratar con los antibióticos comunes y corrientes. Lo que hicimos fue tomar nanopartículas de plata, que ya está descrito en literaturas que tienen actividad antibacterial, y las mezclamos con un péptido natural derivado de los seres humanos, ¿ya? De hecho, creo que este es el único péptido, que es el L37, que está descrito como natural de los humanos como antibacterial. Casi todo el resto de lo que nosotros, los que trabajan en péptidos y en péptidos antimicrobianos, suelen ser de animales, ¿ya? Entonces, de estos de los pocos que están descritos para humanos. Y acá lo que hicimos nosotros fue hacer la síntesis de esta nanopartícula con péptido, y uno puede ir caracterizando en el tiempo y básicamente demostrar que se forma este complejo nanopartícula péptido. Yo no me quiero detener, si alguien después quiere ver algún detalle específico lo podemos ver, no hay ningún problema. Posteriormente, una vez sintetizada la nanopartícula, lo que hicimos fue incluirla en una matriz que fuera proregenerativa. Y la idea de esto era poder aplicar un tratamiento tipo spray sobre la zona de la herida y que se quedara solo en la zona de la herida y tratara la infección. Probamos, hicimos distintas pruebas, entre ellas probamos que el material no se removiera con lavarse simplemente con agua, y esto un poco pensando en la aplicación de que si un paciente se va a aplicar el spray, pero después por algún motivo se lava la pierna o le cae agua, no se fuera a remover el spray. Entonces lo hicimos hasta 10 veces y en 10 veces no había ningún cambio en si uno lavaba o no la zona que uno trataba con el spray. Después lo que fuimos a ver fue si es que mataba o no mataba las células, que para nosotros la idea es que no matara ninguna célula, y efectivamente cuando hicimos la prueba con nuestro spray no era tóxico hacia las células dérmicas que estábamos utilizando, ¿ya? No obstante, el control negativo sí fue súper tóxico, ¿ya? Y aquí no me quiero alargar mucho, pero nosotros como control negativo utilizamos nitrato de plata, que es el precursor de las nanopartículas de plata. Y en general el nitrato de plata en algunos países aún se usa, pero hace años atrás también era muy común en los recién nacidos. Se utilizaba lo que se llamaba colirio, que era para evitar las infecciones de ojo en los recién nacidos. Y el colirio básicamente es nitrato de plata. Entonces el llamado es como usted no lo haga. Pero claro, todavía se utiliza en algunos países. Cuando uno evalúa la actividad antibacterial, también uno es capaz de demostrar que es capaz de remover bacterias, pero no solamente la bacteria planctónica, es decir, aquella que está flotando en el medio, sino que también es capaz de remover la biopelícula, que en este caso a lo mejor no se les ve tan claro, pero se puede ver como en la imagen, en la parte superior se ve morado y en la parte de abajo se ve más negro. Eso es porque el morado es donde está la biopelícula y después lo negro es que el tratamiento fue capaz de removerla. Y otra cosa que nosotros analizamos fue ver si es que
el material que nosotros estamos proponiendo, este spray, era capaz de retenerse en la zona de la herida. La pregunta hoy es, ¿por qué no interesaba que se quedara ahí y no difundiera al interior del cuerpo del modelo animal? Esto es porque también los metales podrían producir algún tipo de efecto secundario por acumulación en órganos internos, ¿ya? Haciendo simplemente el resumen del resultado, encontramos que todo el tratamiento se mantenía prácticamente en la zona de la herida y nada permeaba hacia los órganos internos, lo que para nosotros también fue un súper buen resultado. Otra forma en la que uno puede mejorar la salud de las personas dentro de una sociedad, el tema de la herida, ¿ya? Muchas veces uno tiene heridas, normalmente en su vida uno siempre va a tener heridas, pero hay gente que sufre de heridas que son aún más permanentes o que psicológicamente las afectan más, ¿ya? Usualmente lo que se hace con la herida grande es que se utilizan suturas si son cirugías, por ejemplo, se utilizan pegamentos especiales, ¿ya? Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver en YouTube o en algún tipo de película o serie, se dan cuenta que a veces pueden suceder cosas en la cirugía donde se produzcan cortes o laceraciones en arterias o vasos y se produce una zona de sangrado muy grande, ¿ya? Por ejemplo, en el corazón, si eso llega a pasar, hay que cortar la hemorragia inmediatamente. Y lo que se suele utilizar es algo llamado BioGlue, ¿ya? Ahora actualmente en el mercado han aparecido algunas cosas nuevas. El problema de este tipo de pegamento es que son pegamentos epóxicos, entonces tienden a formarse muy rápido una costra gigante que después al médico le es imposible limpiar. Entonces la cirugía tiende más tiempo porque hay que remover el pegamento y otra serie de dificultades. Entonces un poco lo que hicimos en esta idea de proyecto fue cómo podíamos modular un sistema de pegamento que no solamente sirviera como pegamento como tal, sino que también permitiera la regeneración de heridas, ¿ya? Aquí de nuevo no me voy a detener en los detalles, pero me tienen que creer que lo que hicimos fue mezclar moléculas bioactivas y hicimos básicamente una crema. La gracia es que esta crema solamente se activa por luz. Si usted no le aplica luz, va a seguir siendo simplemente una crema. Pero cuando le aplico la luz, se transforma en un gel, ¿ya? Y esto es un poco el mecanismo químico que sigue el sistema cuando se forma. Y uno puede hacer toda una caracterización de los parámetros físico-químicos con los que afectan este gel. Pero lo interesante es que cuando uno va a ver el modelo animal, uno se da cuenta que la formulación que nosotros propusimos funcionaba mucho mejor que la sutura, ¿ya? Que era nuestro gol estándar de comparación, ¿ya? Y esto también existen otras publicaciones que están actualmente disponibles que también se han abordado en literatura. Y yo creo que esto da una ventaja, nosotros también no lo muestro acá, pero lo probamos en sistemas de corazón, ¿ya? Y, por ejemplo, si ustedes quieren poner un parche en el corazón, usualmente lo que se tiende a hacer es hacer sutura. El problema es que las suturas producen microinfarto, ¿ya? Eso es básicamente ir produciendo microinfarto. Pero si ustedes utilizan un pegamento, como no están afectando el tejido, evitan esa acción del pegamento. Y este pegamento particularmente funciona súper bien también en zonas como el corazón. Otra cosa en la que se puede avanzar para una ciudad sustentable es un ejemplo en medicina desde el punto de vista de desarrollo de sistemas de detección de enfermedades. Aquí también muy rápidamente les voy a contar que para el tiempo del COVID, como en cualquier otro tiempo cuando hay guerra, la ciencia avanza de forma espectacular. Y lo que hicimos aquí nosotros fue tratar de hacer detección de COVID, pero haciendo uso de péptidos. Entonces diseñamos un péptido que fuera específico a la zona de recepción de la proteína spike. Y efectivamente, después que hicimos este sensor electroquímico, hicimos toda una simulación computacional para demostrar esto, desarrollamos una técnica en la cual modificábamos electrodos y esta modificación de electrodos con los péptidos nos permitió poder llegar a detectar concentraciones del COVID de hasta 45 picogramos por ml, es decir, 45 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Entonces el sistema es muy sensible a la detección del COVID y también lo evaluamos comparándolo con muestras reales de pacientes y el sistema funcionaba bastante bien como modelo predictivo. Obviamente ya lo del COVID a lo mejor pasó de moda, pero lo que quiere decir este tipo de invenciones es que es totalmente factible desarrollar nuevos métodos de medición que sean ultra sensibles a este tipo de virus que nos pueden afectar como sociedad o enfermedades. Entonces yo creo que esto también, no solamente por nuestro trabajo, sino por todo lo que se produjo durante la época, es un salto
bien grande en cuanto a sistemas de detección y que yo creo que van a cambiar sí o sí el paradigma de la velocidad de detección de diversos tipos de enfermedades en la sociedad. Ahora saltándonos a otro ejemplo, no me queda mucho tiempo, así que voy a pasar un poquito más rápido, es el sector agropecuario. Como les comenté, me ha tocado trabajar en temas de agricultura, particularmente en Chile. Acuicultura es muy importante y también tenemos grandes desafíos nosotros acá en nuestro país, particularmente en el área de los salmones. Y es porque los salmones no son naturales de nuestro país, se ocupan grandes zonas del sur de Chile, pero para poder contribuir a que no hayan infecciones se utilizan grandes cantidades de antibióticos, ¿ya? Y esto nos comparamos con países europeos donde es mucho menor el uso de estos antibióticos. Y el otro problema es que los salmones cuando se escapan son especies que depredan a nuestra fauna nativa. Entonces lo que está tratando de hacer nuestro gobierno es diversificar la matriz productiva de acuicultura en nuestro país. De hecho, en el norte no utilizar salmón y utilizar especies autóctonas. Esto, no obstante, tiene desafíos que deben ser abordados. Desde el punto de vista de los antibióticos, una de las cosas que nosotros hicimos fue realizar nanopartículas poliméricas y lo que hicimos fue agregarle en la superficie un anticuerpo, y esto era anticuerpo de salmón. Y en el interior de estas nanopartículas poliméricas encapsulábamos una droga que era antibacterial. ¿Cuál es la gracia de esto? Que este sistema no es que estuviera dirigido al pez particularmente, sino que está dirigido al sistema inmune del pez. Entonces lo que esperábamos con este sistema en realidad era activar el sistema inmune del pez y que el pez solo se pudiera defender, no que dependiera del uso excesivo de antibióticos. Entonces todos los resultados que fuimos desarrollando, tanto de que se ingresaba, como se puede observar en esta imagen, como la actividad antibacterial, llegamos a establecer que efectivamente el tratamiento no era tóxico para el pez, pero sí era tóxico para las bacterias, es decir, se favorecía la actividad antimicrobial del sistema inmune, ¿ya? También comentarles que esto lo evaluamos en vivo y los resultados son bastante promisorios de lo que se obtuvo en esta experimentación. No obstante, aún falta llevar a cabo más análisis. También desde el punto de vista de diversificación de la matriz productiva es necesario hacer los cultivos de los peces, pero para poder hacer cultivos de nuevas especies no es solamente decir voy a cultivar peces, sino que generalmente muchas de las especies autóctonas toman tiempo su desarrollo. Entonces uno lo que hace es tratar de ver cómo uno puede ir acelerando esos desarrollos, ¿ya? Entonces lo que hicimos nosotros acá fue hacer un tema de desarrollo de implantes hormonales. Ya son cosas que estaban publicadas sobre alguna de la hormona a tratar. Y aquí me voy a saltar muchos detalles porque estamos en proceso de nuevos proyectos. Pero básicamente lo que hicimos fue crear péptidos que los encapsulamos en nanopartículas y eso después lo pusimos en una matriz. Y es interesante porque sin la nanopartícula, estos péptidos biomoléculas viajaban a todas partes y no cumplían ninguna función. Pero cuando ya estaban encapsuladas la nanopartícula, su acción se incrementaba de forma exponencial, ¿ya? Y acá un poco les muestro cómo se compara los implantes que hicimos nosotros en comparación a los comerciales. Otra cosa que también acá no les voy a comentar, pero en la tecnología que desarrollamos, un implante comercial aquí en nuestro país cuesta algo así como entre 500.000 a 1.000 dólares, perdón, entre 500 a 1.000 dólares un implante, que eso debe ser de aproximadamente medio milímetro. No obstante, con nuestro diseño experimental, con aproximadamente 1 gramo del sistema podemos crear, sin mentir, unos 10 a 40, entre 10 a 40 metros de implante, teniendo que implantar solamente 1 centímetro. Entonces, ahí también uno va viendo no solamente en términos de eficiencia del sistema, sino que la posible escalabilidad. Y esto también lo demostramos en experimentos en vivo que funcionan súper bien, este potencial uso de sistemas de implante hormonal en peces. También hemos hecho algunas aplicaciones en el campo de la agricultura. No me quiero detener mucho, pero comentarles que hemos probado nanopartículas del tipo de nanoarcilla, las cuales evaluamos. Dentro de las cosas que de hecho nos pidieron revisores de los proyectos era demostrar que las nanopartículas no fueran tóxicas. Y algo que puede parecer como súper trivial, yo creo que es súper relevante de demostrarlo. Y en este caso nosotros con estas las demostramos. Hicimos todo un estudio para finalmente corroborar
que ya sea en plantas de tomate o en plantas modelos como Arabidopsis, no hay ningún efecto toxicológico importante. Pero sí nosotros notamos algo importante y que sí puede tener también un potencial uso bien relevante para la sociedad, es que si bien es cierto, no matábamos hongos negativos para la agricultura, como la botrytis, si éramos capaces de favorecer aquellos hongos que sí son positivos para el desarrollo de la agricultura, como la tricoderma. Entonces, ahí también hay un factor bien importante en que uno puede hacer análisis de que no necesariamente hay que atacar lo malo, sino que uno también puede favorecer lo que ya está en la naturaleza. Y también otra cosa positiva es que en términos de biotecnología sirve súper bien porque podemos cargar biomoléculas y no solamente las cargamos, ahora las protegemos. Nosotros particularmente lo que apuntamos es modificar la dormancia de plantas de cerezo, pero el problema de utilizar RNA es que son muy sensibles a las condiciones climáticas. Entonces se tienden a degradar y no cumplen ninguna función. Pero cuando uno las mezcla con nanopartículas, todos estos problemas de degradación desaparecen y ahora sí es posible que cumplan una función biológica. Y no solamente probamos esto con nanopartículas de arcilla, sino que también con carbon dots, que son, perdón, nanopartículas fluorescentes. Y también no solamente lo probamos con moléculas de RNA, sino que también lo probamos con plásmidos. ¿Ya? Es decir, que también podríamos hacer procesos de transfección en las plantas utilizando este tipo de tecnología, siendo súper eficiente. Y ya para ir cerrando la charla, y creo que estoy casi justo en tiempo, les voy a dar ejemplos bien aplicados de algunas otras cosas que encontré que también son súper interesantes y deberían considerarse dentro de lo que uno llamaría una ciudad sustentable. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, es el problema de contaminación por dióxido de carbono. Y lo que están tratando de apuntar las nuevas tecnologías es poder capturar este CO2 y transformarlo en productos comerciales. ¿Ya? Uno de los papers que están en literatura, y este me parece súper bueno porque mezcla muy bien nanotecnología y biotecnología, es este que está en Nature, donde básicamente lo que hacen ellos es tomar una enzima y inmovilizarla en un sistema de filtro que tienen tamaño nano. Y ellos lo que ven es que no solamente capturan el CO2 de forma muy efectiva, estamos hablando que en una línea contaminada son fácilmente posible obtener 80% del CO2 capturado, sino que también lo transforman en ácido carbónico, el cual posteriormente ellos ya lo pueden separar para otro tipo de proceso. ¿Ya? Y esto es fundamental porque podría instalarse eventualmente en distintos tipos de industria y también mejorar el paso del aire. Otro tipo de avance también pueden ser los avances en producción de combustible, donde también ya hay resultados bastante promisorios, por ejemplo, en los biogases o también el biodiesel, donde lo que se hace ahora, en vez de tenerla encima dando vuelta en el reactor, uno lo que hace en realidad es funcionalizarla con nanopartículas magnéticas. Y al final del proceso uno recupera el catalizador, que la idea de un catalizador heterogéneo es poder recuperarlo y que después siga funcionando. Y eso obviamente baja totalmente los costos de producción del biocombustible. Otro ejemplo donde ustedes van a encontrar avances en nanotecnología mezclado con biotecnología, por ejemplo, en los materiales de aislamiento térmico. ¿Ya? También investigando para esta charla, di con este paper que me parece maravilloso, donde ellos básicamente tratan la madera tal cual la reciben, la tratan para quitarle todo el material adicional distinto a la celulosa y les queda un material de nanofibras, el cual tiene un proceso de aislamiento térmico fantástico porque aísla súper bien la temperatura y uno es totalmente capaz de analizar que este material supera con creces, por ejemplo, los aerogeles que se utilizan actualmente en varios tipos de construcciones. Y dicho eso, bueno, he tratado de resumir varias de las cosas que, a mi forma de ver, obviamente me puedo equivocar, debería contener una ciudad sustentable desde la intersección de la nanotecnología con biotecnología. Pero claro, uno puede divisar, que también en conjunto con lo otro expositorio, se puede crear y podemos construir juntos una sociedad donde tengamos esta gran avenida sustentable. ¿Ya? Pero no obstante, para ya ir cerrando, me gustaría dejar algunas cosas que de todas formas siguen siendo desafíos importantes. Entre ellos es que es importante que no nos quedemos con lo que existe, sino que también sigamos imaginando nuevas posibles soluciones y eso implica que sigamos intentando crear nuevas aplicaciones.
Sí o sí tenemos que enfocar muchos esfuerzos en poder determinar los posibles efectos de los nanomateriales y también de los compuestos biotecnológicos en nuestra salud y también en el medio ambiente. Ya no nos podemos quedar atrás como ciencia de materiales en la inclusión de Machine Learning y ciencia de datos. Esto es una obligación que debemos empezar a abordar desde ahora ya. Existen grupos, pero yo creo que todavía hay que mejorar un poco más en esto. Sí o sí tenemos que fortalecer nuestras interacciones inter y multidisciplinares. Esto en general se suele dar bastante bien, pero yo creo que todavía se puede incrementar y fortalecer más, y yo creo que estas oportunidades también son súper valiosas porque pueden generar eso. Al menos en el caso chileno, no sabría cómo sucede en otros países. Imagino que Brasil a lo mejor, por ejemplo, puede ser un poco distinto, pero hay que mejorar también la integración del sector privado con lo público. Y eso es un esfuerzo que no solamente va desde la empresa, sino que también desde la academia hay que hacer un esfuerzo también por adaptarse y comprender los procesos de la empresa. Y también como las respuestas gubernamentales deben mejorarse. Ya yo les comenté como un poco como anécdota lo de Chile, pero al igual que casi todo el planeta, no existen muchas regulaciones en términos de nanotecnología. Ya solamente existen marcos, ciertos marcos regulatorios, pero no existen leyes. En el caso de Chile llega a ser un poco chistoso porque la nanotecnología está dentro del marco legislativo del trabajo, que habla de la contaminación en el trabajo y aborda solamente hasta materiales de tamaño de 2,5 micrómetros, lo cual si recuerdan cómo les definí nanomaterial al principio, ni siquiera está dentro del tamaño. ¿Ya? Por eso es todo lo que existe en la legislación chilena. Entonces, habla de que como país nosotros también estamos atrasados a estas tecnologías que ya están instaladas en el mundo y involucran un mercado económico gigante. Y ya para simplemente terminar y dar total conclusión a mi charla, agradecer a todos los colaboradores con los que me han apoyado en esta investigación y también al financiamiento que recibimos desde el gobierno de Chile. Así que eso es todo lo que les quería contar el día de hoy.